18 médicos no pudieron salvar al bebé de los Hells Angels hasta que el pobre chico hizo lo impensable. Las luces fluorescentes zumbaban en la sala de espera del hospital, proyectando sombras duras sobre el rostro curtido de Zeke Caldwell. Su enorme corpulencia parecía fuera de lugar en la pequeña silla de plástico. El chaleco de cuero adornado con los parches de los Hells Angels crujía mientras se movía incómodo. A su lado, los delicados dedos de Maggie trazaban los bordes de una fotografía. Su bebé, Tyler, de solo 3 meses, con su carita llena de inocente alegría. Las manos callosas de Zeke se cerraron en puños sobre sus rodillas. Se había enfrentado a bandas rivales sin pestañear, pero este entorno estéril, con su olor a antiséptico y el pitido de las máquinas, le hacía sentir impotente. Las palabras del médico resonaban en su mente. Estado grave, síntomas sin precedentes, resultados preocupantes. El silencioso sollozo de Maggie interrumpió sus pensamientos. Miró a su esposa, cuya dulce presencia contrastaba con su imponente figura. Ella mantenía la mirada fija en la foto de Tyler, acariciando con el pulgar la sonrisa del bebé. Antes de seguir escuchando, por favor, dime desde qué lugar del mundo estás viendo el programa hoy. Ahora, volvamos a la historia. 18 médicos, murmuró Zeke con la voz ronca por la emoción. 18 especialistas diferentes, y ninguno de ellos puede decirnos qué le pasa a nuestro hijo. Maggie se acercó y le puso la mano en el brazo. Tenemos que seguir teniendo esperanza, Zeke. Dios no nos abandonará. Zeke se apartó y se levantó de un salto. Dios, se burló, paseándose por la pequeña sala de espera. ¿Dónde estaba Dios cuando Tyler empezó a enfermar? ¿Dónde estaba durante todas estas pruebas? Zeke, por favor, susurró Maggie, con voz temblorosa pero firme. La ira no ayudará a Tyler. Antes de que él pudiera responder, Elder Matthews apareció en la puerta, con el rostro serio. La bata blanca del médico parecía burlarse de ellos con su impecable limpieza mientras su mundo se desmoronaba. Señor y señora Caldwell, dijo en voz baja, por favor, vengan conmigo. Lo siguieron a una pequeña sala de consultas. Zeke permaneció de pie, su corpulencia elevándose sobre el escritorio del médico, mientras Maggie se sentaba en silencio en una de las sillas. Elder Matthews extendió varios resultados de pruebas sobre su escritorio. ¿Hemos completado todos los exámenes posibles? Comenzó con voz cargada de resignación. Hemos consultado con especialistas de todo el país. Lo siento mucho, pero la condición de Tyler... Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No hay nada más que podamos hacer. La habitación pareció inclinarse bajo los pies de Zeke. Agarró el respaldo de la silla de Maggie con los nudillos blancos. ¿Qué quiere decir? Nada más, exigió con voz peligrosa y baja. El deterioro está progresando rápidamente, explicó el doctor Matthews con delicadeza. Podemos hacer que se sienta cómodo, pero desde el punto de vista médico, hemos agotado todas las opciones. El sollozo de Maggie cortó el aire como un cuchillo. Se llevó la mano a la boca, con los hombros temblando mientras intentaba contener su dolor. La visión de Zeke se volvió borrosa y roja. Las paredes de la pequeña habitación parecían cerrarse sobre él, asfixiándolo con su blancura deslumbrante. Sin decir una palabra, se dio la vuelta, abrió la puerta de un tirón y salió disparado al pasillo. Una enfermera que llevaba unas fichas médicas se apartó de un salto cuando él pasó como una exhalación, con sus pesadas botas resonando contra el suelo de linóleo. Detrás de él, podía oír al doctor Matthews hablando en voz baja con Maggie, ofreciéndole palabras vacías de consuelo. Pero Zeke no podía quedarse. No podía ver cómo se le rompía el corazón a su esposa. No podía aceptar que su hijo, su pequeño y precioso hijo, se estuviera desvaneciendo y que toda su fuerza, toda su reputación en los Hells Angels no significara nada. En la sala de consultas, Maggie permanecía completamente inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo y la fotografía de Tyler entre ellas. Miró fijamente los resultados de las pruebas esparcidos sobre la mesa, tratando de entender los términos médicos que acababan de condenar a su bebé. Una sola lágrima rodó por su mejilla mientras luchaba por aceptar la devastadora realidad que tenía ante sí. Zeke recorrió los pasillos del hospital,
con sus pesadas botas resonando contra el suelo pulido. Otros visitantes se pegaban a las paredes al pasar él, intimidados por la visión del gigante tatuado con mirada asesina. Su chaleco de cuero crujía con cada paso. Las insignias de los Hells Angels le recordaban un mundo en el que la fuerza y el poder significaban algo. Pero aquí, en este laberinto estéril de paredes blancas y luces fluorescentes, nada de eso importaba. La rabia se acumulaba en su interior como en una olla a presión. Las imágenes de Tyler, tan pequeño e indefenso en su cuna del hospital, pasaban por su mente. Su hijo no debería estar conectado a máquinas. Su hijo no debería estar luchando por su vida cuando apenas había comenzado a vivirla. «¡Maldita sea!», rugió Zeke golpeando la pared con el puño. El impacto le provocó una onda de dolor en el brazo, pero lo agradeció. El dolor físico era algo que entendía, algo que podía manejar. Este otro dolor, esta impotencia, este miedo, lo estaba destruyendo por dentro. Una joven enfermera asomó la cabeza por la esquina, sorprendida por el ruido. «Señor, ¿es usted nuestro? Lárguese de aquí». Zeke gruñó, con voz baja y peligrosa. Ella desapareció rápidamente, dejándolo solo con sus pensamientos de nuevo. Examinó sus nudillos, que ya empezaban a hincharse y a magullarse. La sangre goteaba por donde se había rasgado la piel. Bien, que duela, que algo duela además de su corazón. Sus pies lo llevaron por el hospital sin rumbo ni propósito. Pasó por la sala de neonatos, donde los recién nacidos sanos dormían plácidamente en sus cunas. Los padres felices apretaban sus rostros contra el cristal, arrullando a sus bebés perfectos. Zeke se dio la vuelta, sintiendo náuseas. Finalmente, se encontró cerca de la capilla del hospital. Nunca había sido religioso. Eso era cosa de Maggie. Pero algo en el tranquilo pasillo lo atrajo. Había un banco de madera fuera de las puertas de la capilla y las piernas de Zeke se doblaron bajo su peso. Se dejó caer sobre él y su enorme cuerpo hizo que el banco crujiera en señal de protesta. De repente, la fuerza para luchar se le escapó, dejándole solo un vacío. Zeke se cubrió el rostro con las manos, sintiendo un escozor en los nudillos heridos, mientras las lágrimas saladas se filtraban entre sus dedos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. No sabía cuánto tiempo había estado allí sentado antes de oír los suaves pasos de Maggie acercándose. Reconoció su forma de andar, suave pero decidida, como todo lo demás en ella. «Zeke», dijo en voz baja, colocando una mano sobre su hombro. «Tenemos que ser fuertes por Tyler». Levantó la cabeza, dejando al descubierto los ojos enrojecidos de su rostro curtido. «¿Fuertes?», escupió la palabra como si fuera veneno. «¿De qué sirve ser fuerte? ¿De qué sirven estos músculos, estos puños?» Levantó la mano ensangrentada. «No puedo luchar contra esto, Maggie. No puedo protegerlo. Hay diferentes tipos de fuerza», insistió Maggie, sentándose a su lado. «Ahora necesitamos fe más que nunca». Zeke la interrumpió bruscamente. «No me hables de fe. La fe no impidió que nuestro hijo enfermara. La fe no va a salvarlo ahora». Se levantó bruscamente, apartando su mano. «Los médicos le fallaron. La medicina le falló. Tu Dios le falló. Y yo...» Su voz se quebró. «Yo le fallé más que nadie. Zeke, por favor». Maggie volvió a intentar tocarlo, pero él se apartó, con la espalda rígida por la ira y el dolor. El pitido constante de los monitores llenaba la tenue habitación del hospital a medida que se acercaba la medianoche. Maggie se arrodilló junto a la cuna de Tyler, con las manos fuertemente entrelazadas, sus susurradas oraciones apenas audibles por encima del zumbido de los equipos médicos. La luz fluorescente del pasillo proyectaba largas sombras a través de la puerta, donde la imponente figura de Zeke permanecía de pie observando. «Por favor, señor», murmuró Maggie, con la voz cargada de emoción. «Ahora más que nunca necesitamos tu fuerza. Por favor, cuida de nuestro precioso niño». Sus dedos se extendieron a través de los barrotes de la cuna para acariciar suavemente la pequeña mano de Tyler. Zeke cambió el peso de su cuerpo, haciendo que el suelo crujiera bajo sus pesadas botas.
Apretó la mandíbula mientras observaba a su esposa derramar su corazón ante un Dios cuya existencia no estaba seguro. Ver su fe inquebrantable le oprimía el pecho con una mezcla de ira y envidia. Maggie lo miró por encima del hombro, con los ojos enrojecidos pero tiernos. «Ven a rezar conmigo», lo invitó en voz baja, extendiendo la mano hacia él. «No puedo», gruñó Sake con voz áspera. Cruzó los brazos sobre el pecho, haciendo crujir el cuero de su chaleco. «Sabes que no creo en todo eso. Entonces, siéntate con nosotros», sugirió ella. «Tyler necesita sentir a sus padres cerca». Sake permaneció clavado en la puerta, con su lucha interior visible en la tensión de sus hombros. Las máquinas continuaban con su implacable pitido, marcando cada precioso latido del corazón de su hijo. Tyler yacía inmóvil en su cuna, con tubos y cables que lo hacían parecer aún más pequeño de lo que era, con solo unos meses de edad. «¿Cómo puedes seguir creyendo?», preguntó Sake, con una voz apenas superior a un susurro. «Después de todo lo que habían dicho los médicos, después de ver sufrir a nuestro hijo», la mano de Maggie nunca abandonó la de Tyler mientras hablaba. «Porque la fe no consiste solo en conseguir lo que queremos, Zeke. Consiste en encontrar fuerzas cuando ya no nos quedan propias». Una enfermera pasó por el pasillo, con pasos rápidos y decididos. Zeke entró más en la habitación, dejando que la oscuridad lo envolviera. Sus ojos nunca se apartaron de la figura dormida de Tyler. «No sé cómo ser fuerte como tú, Maggie», admitió, sintiendo que las palabras le resultaban extrañas en la lengua. En su mundo, admitir la debilidad era impensable. Pero aquí, en esta habitación estéril con su hijo moribundo, ninguna de esas viejas reglas parecía importar ya. «Entonces déjame ser fuerte por los dos», dijo Maggie, dando una palmadita a la silla que tenía a su lado. Lentamente, como si se moviera a través del agua, Zeke se dirigió a la silla. Esta crujió bajo su peso cuando se hundió en ella. Su gran corpulencia hacía que el mobiliario del hospital pareciera cómicamente pequeño. De cerca, podía ver cada subida y bajada del pecho de Tyler, contar cada preciosa respiración. Maggie reanudó sus oraciones, su suave voz como telón de fondo constante a la sinfonía de los equipos médicos. Sake se sentó en silencio, con sus ásperas manos descansando sobre las rodillas y los ojos fijos en el rostro de Tyler. Quería estirar la mano y tocar a su hijo, pero el miedo lo detenía. Miedo a los tubos, miedo a causarle dolor, miedo a todo lo que representaba esa habitación estéril. Escuchó las oraciones de Maggie, su voz inquebrantable hablando de esperanza y milagros. Una parte de él quería creer, quería aferrarse a esa fe como a un salvavidas en una tormenta. Pero la duda pesaba en su pecho, un peso constante que lo mantenía anclado a la dura realidad. Tyler se movió ligeramente en su sueño, flexionando sus pequeños dedos. Sake se inclinó hacia adelante, con el agotamiento evidente en cada línea de su cuerpo. Observó el rostro de su hijo, buscando cualquier signo de mejora, cualquier indicio de que las oraciones de Maggie estaban siendo respondidas. Pero las máquinas mantenían su ritmo constante, ni mejor ni peor, y la duda seguía carcomiéndole el corazón sin descanso. Jesse Martínez agarró el mango de madera de la fregona. Sus pequeñas manos apenas abarcaban su superficie desgastada. Las luces fluorescentes del hospital zumbaban sobre su cabeza mientras avanzaba por el silencioso pasillo, evitando con cuidado las señales de suelo mojado que había colocado antes. Sus zapatillas, desgastadas en los bordes y una talla más pequeñas, chirriaban contra las baldosas recién limpiadas. El turno de noche siempre era más tranquilo, y a Jesse le gustaba más así. Su madre, Ellen, le había enseñado cómo ayudar con las tareas de limpieza, qué rincones necesitaban más atención, cómo escurrir la fregona correctamente y dónde encontrar suministros nuevos cuando se acababan. El trabajo no era glamuroso, pero ayudaba a poner comida en la mesa, y Jesse se enorgullecía de cumplir con su parte. «Recuerda, Miko», le repetía su madre, «no hay que avergonzarse del trabajo honrado». Incluso ahora, ella estaba en algún lugar del edificio, probablemente limpiando el suelo de la sala de urgencias o vaciando las papeleras. Pensar en ello le hizo enderezarse un poco, a pesar del cansancio de sus hombros.
Un grupo de enfermeras se apiñaba en su puesto y sus voces se oían por todo el pasillo. Jessie aminoró el paso, sin querer interrumpir su conversación. Su camiseta raída colgaba holgada sobre su delgado cuerpo mientras se apoyaba en la fregona, fingiendo descansar mientras en realidad escuchaba. «Pobrecito», susurró una enfermera, sacudiendo la cabeza. 18 médicos y ninguno sabe qué le pasa. «Y eso, padre», añadió otra, con voz llena de preocupación. Nunca había visto a un Hell's Angel tan destrozado. «Tyler no está nada bien», intervino una tercera enfermera. «Lo dice el doctor Patterson». Se detuvo de repente al darse cuenta de que Jessie estaba cerca. Jessie bajó la cabeza y se concentró en el suelo mientras empujaba la fregona hacia adelante, pero algo en sus palabras le inquietó. «Tyler», habían dicho. Un bebé enfermo con un padre motero. Había visto al hombre antes, alto e intimidante, con su chaleco de cuero, cubierto de tatuajes. Pero lo que había llamado la atención de Jessie no era el aspecto aterrador del hombre. Era la mirada de sus ojos. Jessie conocía esa mirada. Era la misma que tenía su madre cuando se acumulaban las facturas y no había suficiente dinero para comprar comida. La mirada de alguien que intenta ser fuerte mientras se derrumba por dentro. Sin pensar realmente en el porqué, Jessie se encontró empujando el cubo de la fregona hacia la sala de pediatría. El pasillo estaba poco iluminado. La mayoría de las habitaciones estaban a oscuras, salvo por el suave resplandor de los equipos de monitorización. Pasó por varias puertas antes de detenerse en una que estaba entreabierta. Dentro pudo ver una pequeña cuna rodeada de máquinas que emitían pitidos. Una mujer, probablemente la madre de Tyler, se había quedado dormida en una silla cercana, con la mano aún extendida a través de los barrotes de la cuna. El motociclista grande no estaba por ninguna parte. Jessie se quedó en la puerta, con el corazón latiendo más rápido por razones que no podía explicar. El bebé parecía tan pequeño entre todos los tubos y cables, con el pecho subiendo y bajando con cada respiración superficial. Algo se removió en el pecho de Jessie, un sentimiento que no podía nombrar, como una corriente cálida que lo empujaba hacia adelante. Agarró con más fuerza el mango de la fregona, clavado en el sitio mientras observaba al bebé dormido. Las máquinas pitaban constantemente, marcando el tiempo en la silenciosa habitación. Jessie lo sintió entonces, una certeza que iba más allá del pensamiento o la razón. Por eso se había sentido atraído hasta allí. Por eso había escuchado la conversación susurrada de la enfermera. Tyler necesitaba ayuda. Y, de alguna manera, Jessie sabía que él estaba destinado a dársela. La enfermera del turno de noche hizo su última ronda y sus pasos se desvanecieron por el largo pasillo. Jessie esperó en la sombra de un armario de suministros, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La fregona y el cubo quedaron olvidados cerca de la sala de enfermería. Volvería a por ellos más tarde. Cuando el silencio volvió a instalarse en la sala de pediatría, Jessie respiró hondo y se deslizó en la habitación de Tyler. Las máquinas proyectaban un suave resplandor azul sobre el bebé dormido. Su pitido constante era el único sonido, aparte de la respiración entrecortada de Tyler. Maggie se había ido a casa para darse una ducha rápida y cambiarse de ropa, mientras que Zeke probablemente estaba en la cafetería del hospital, tragando otra taza de café amargo. Jessie se acercó con cuidado a la cuna, sus zapatillas gastadas silenciosas sobre el suelo de linóleo. De cerca, Tyler parecía aún más pequeño que antes, su diminuto cuerpo casi perdido entre los tubos y los cables. Su piel estaba pálida, casi translúcida bajo la tenue luz. «Hola, pequeño», susurró Jessie, pasando la mano por entre los barrotes de la cuna. Sus dedos temblaban al acercarse a la mano de Tyler. Algo lo empujaba desde lo más profundo de su ser, como una cuerda tirada por dedos suaves pero insistentes. Nunca había sentido nada parecido, pero de alguna manera sabía exactamente qué hacer. Jessie cerró los ojos y dejó que el calor de su pecho fluyera por su brazo. Las palabras salieron naturalmente de sus labios en un torrente silencioso. «Dios mío», comenzó, con una voz apenas audible. «Sé que solo soy un niño y que quizá no debería estar aquí, pero Tyler necesita ayuda.
y se detuvo, tragando saliva con dificultad. Y creo que por eso me has traído aquí. Las máquinas continuaban con su ritmo constante, mientras la pequeña mano de Jesse envolvía la aún más pequeña de Tyler. La piel del bebé estaba caliente, demasiado caliente, contra su palma. Por favor, continuó Jesse, ayúdale a mejorar. Su madre y su padre le quieren mucho. Incluso su padre, aunque da miedo, lo sé. Una lágrima resbaló por la mejilla de Jesse, pero no se la secó. No tengo mucho que ofrecerle a Dios. A veces apenas tenemos para comer, pero prometo que ayudaré a mamá a limpiar con más ganas, que estudiaré más en la escuela y que seré la mejor persona que pueda ser. Por favor, su voz se quebró. Por favor, ayuda a Tyler. Las palabras seguían fluyendo, oraciones mezcladas con promesas, esperanzas susurradas en la silenciosa habitación. Jesse perdió la noción del tiempo. Allí de pie, con los ojos cerrados y la mano suavemente alrededor de la de Tyler. Habló hasta que se le secó la garganta, hasta que dijo todo lo que tenía en el corazón. Finalmente Jesse abrió los ojos. El pecho de Tyler subía y bajaba con más facilidad ahora. Su respiración era menos laboriosa que antes. Jesse retiró cuidadosamente la mano y se alejó de la cuna. La urgencia que lo había llevado hasta allí se desvaneció, sustituida por una tranquila certeza. Mientras se daba la vuelta para marcharse, Jesse miró uno de los monitores. La línea irregular que antes saltaba de forma errática, ahora se movía en ondas más suaves por la pantalla. Los números que había junto a ella también habían cambiado, aunque Jesse no sabía qué significaban. Pero, de alguna manera, sabía que Tyler estaba un poco mejor que hacía unos minutos. Jesse salió de la habitación tan silenciosamente como había entrado, con el corazón más ligero a pesar de su cuerpo cansado. Ni Zeke ni Maggie estaban allí para ver el pequeño cambio en los signos vitales de su hijo. Una pequeña chispa de esperanza en la oscuridad que los había rodeado durante tanto tiempo. La luz de la madrugada se colaba por la ventana del hospital, proyectando largas sombras por toda la habitación. Zeke dormía incómodo en un sillón de vinilo, con su gran cuerpo apretujado en el pequeño espacio. Su chaleco de cuero colgaba del respaldo, desgastado y arrugado. Maggie dormitaba cerca, en el pequeño sofá, con una fina manta del hospital subida hasta la barbilla. El pitido constante de los monitores de Tyler se había convertido en un ritmo familiar durante las últimas semanas. Pero ahora algo era diferente. Los sonidos ásperos y erráticos que habían llenado sus noches se habían transformado en un patrón más suave. Ninguno de los dos padres se movió, agotados por días de preocupación y noches sin dormir. Una enfermera entró en silencio para realizar sus comprobaciones matutinas, con sus zapatos chirriando suavemente en el suelo. Se detuvo junto a la cuna de Tyler y frunció el ceño al mirar los monitores. Comprobó 2 veces los números y luego los volvió a comprobar. Sacó su teléfono y envió un mensaje rápido al médico. Maggie se movió primero, ya que sus años de instinto maternal la mantenían alerta a cualquier cambio en la habitación. Parpadeó y observó la expresión preocupada de la enfermera. ¿Va todo bien? La voz de Maggie estaba ronca por el sueño y la preocupación. La enfermera levantó la vista, sorprendida. Solo estoy esperando que el Dr. Chen confirme algo. Intentó mantener la voz neutra, pero había un tono de sorpresa que hizo que Maggie se sentara más erguida. Zeke. Maggie se acercó y le tocó el brazo. Zeke, despierta. Él se despertó sobresaltado y sus ojos se posaron inmediatamente en la cuna de Tyler. ¿Qué pasa? Su voz era áspera por el sueño y el miedo. Antes de que nadie pudiera responder, el Dr. Chen entró, con su bata blanca ondeando, mientras se dirigía rápidamente a los monitores. Los estudió atentamente y luego se acercó a examinar a Tyler. El bebé se movió ligeramente, pero permaneció tranquilo, con una respiración notablemente más fácil que la del día anterior. Esto es... El Dr. Chen se detuvo y negó con la cabeza. Esto es inesperado. Zeke se puso de pie, con su imponente figura elevándose sobre el médico. ¿Qué quiere decir con inesperado? Las constantes vitales de Tyler han mejorado significativamente durante la noche, explicó el Dr. Chen, con voz cautelosa pero asombrada.
Sus niveles de oxígeno han subido, su frecuencia cardíaca se ha estabilizado y su fiebre ha bajado. Maggie se llevó las manos a la boca y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Está diciendo que está mejorando? No quiero hacer promesas, dijo el doctor Chen, pero estas lecturas son mejores que cualquier otra que hayamos visto desde que ingresó. Tendremos que hacer más pruebas para entender lo que está pasando, pero sin duda es un cambio positivo. Jake se quedó paralizado. Su dura coraza exterior se resquebrajó ligeramente. Su mano buscó el hombro de Maggie y lo apretó suavemente. Ella levantó la mano y cubrió la de él con la suya, y ambos se quedaron mirando a su hijo. Tyler parecía diferente de alguna manera. Tenía más color en las mejillas y su sueño parecía tranquilo en lugar de agotado. La mejora era sutil, pero innegable. No lo entiendo, murmuró Zeke, con la voz ronca por la emoción. Ayer dijiste... No pudo terminar la frase. El doctor Chen asintió con la cabeza, sin dejar de estudiar los monitores. A veces vemos mejoras inesperadas en los pacientes. Es raro, pero ocurre. Hoy lo vigilaremos de cerca y veremos si esta mejora se mantiene. Maggie se levantó y se acercó a la cuna. Metió la mano entre los barrotes para acariciar la mejilla de Tyler, con un toque ligero como una pluma. Gracias, Dios, susurró. Zeke los observaba a ambos, con una expresión que mezclaba confusión y cautelosa esperanza. Las duras líneas de su rostro se habían suavizado ligeramente y su habitual ceño fruncido había sido sustituido por algo más vulnerable. El sol de la mañana se hizo más intenso, llenando la habitación de luz cálida. El pitido constante de los monitores continuaba con su nuevo y más tranquilo ritmo. Cada sonido era una pequeña nota de esperanza en la silenciosa habitación. Ellen Martínez caminaba por el pasillo del hospital, con su carrito de limpieza abandonado en el armario de suministros. Sus zapatillas gastadas chirriaban contra el suelo, recién fregado mientras buscaba a Jesse. Lo encontró sentado con las piernas cruzadas en una silla de la sala de espera, con la mochila a los pies. Jesse, mijo, llamó Ellen en voz baja. ¿Qué haces aquí tan temprano? Deberías estar preparándote para ir al colegio. Jesse levantó la vista, con los ojos brillantes pero cansados. Mamá tenía que venir. Jugueteó con el dobladillo de su camiseta descolorida. Algo había sucedido la noche anterior. Ellen se sentó a su lado, con el uniforme de trabajo arrugado por su turno de mañana. Observó el rostro de su hijo con preocupación. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cómo me enseñaste a rezar? La voz de Jesse era apenas un susurro sobre cómo Dios nos escucha cuando realmente lo necesitamos. Ellen asintió con la cabeza y le alisó el pelo rebelde. Claro, está este bebé, Tyler, explicó Jesse, hablando ahora más rápido. El médico dijo que estaba muy enfermo, pero anoche sentí algo extraño, mamá, como una voz en mi corazón que me decía que rezara por él. La expresión de Ellen se suavizó. Conocía esa mirada en los ojos de su hijo, la misma fe sincera que había intentado inculcarle a pesar de sus dificultades. ¿Y lo hiciste? Hice más que rezar. Jesse miró hacia el pasillo. Fui a su habitación. Le toqué la mano y le pedí a Dios que le ayudara. Hizo una pausa y bajó la voz. Sé que no debería haber entrado allí sin permiso, pero tenía que hacerlo, mamá. Simplemente tenía que hacerlo. Ellen le rodeó los hombros con un brazo. A veces, Dios obra a través de los actos de fe más pequeños. Mayam. Su momento de tranquilidad se vio interrumpido por unos pasos pesados. La gran figura de Zach Caldwell proyectó una sombra sobre ellos. Su presencia llenó el estrecho pasillo, sus ojos, duros e inquisitivos, fijos en Jesse. «Tú eres el chico que estaba en la habitación de Tyler anoche», dijo Zach. No era una pregunta. Ellen se levantó rápidamente, impulsada por su instinto protector. «Señor Caldwell, soy Ellen Martínez. Jesse es mi hijo». Zach apenas le dirigió un gesto de asentimiento. Su atención seguía puesta en Jesse. «Las enfermeras están hablando. Dicen que Tyler está mejor esta mañana, que es una especie de milagro». Su voz era áspera, escéptica. «¿Qué le has hecho a mi hijo?» Jesse se levantó lentamente, mirando a Zach a los ojos sin pestañear.
A pesar de sentirse empequeñecido por la presencia del hombre tatuado, había una fuerza tranquila en su postura. No he hecho nada, señor. Solo recé. ¿Solo recé? La risa de Sake fue áspera. Chico, hemos tenido a 18 médicos examinando a Tyler. La mejor medicina que el dinero puede comprar, ¿y me dices que solo hizo falta una oración? No puedo explicarlo, dijo Jesse simplemente. Su voz era firme, aunque tenía las manos fuertemente entrelazadas. Solo sabía que tenía que intentarlo. Sake se acercó, con una expresión dividida entre la ira y la esperanza desesperada. ¿Por qué? ¿Por qué, hijo mío? Jesse no retrocedió. Miró a Sake con esos mismos ojos brillantes y seguros. Porque a veces la fe es más fuerte que la medicina, señor. Eso es lo que me enseñó mi madre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Sake movió la mandíbula en silencio. Su dura apariencia se resquebrajó ligeramente ante la inquebrantable convicción del chico. Miró de Jesse a Ellen y viceversa, como si buscara alguna explicación que le diera sentido a todo. Pero Jesse no ofreció nada más. Se quedó allí, callado y seguro, dejando a Jake lidiar con preguntas que no tenían respuestas fáciles. La luz de la mañana entraba por una ventana cercana, proyectando largas sombras en el pasillo, mientras el duro motociclista se enfrentaba a la posibilidad de que todo lo que creía saber sobre el mundo pudiera estar equivocado. Jake cambió el peso de un pie al otro, de pie incómodamente en la puerta de la habitación del hospital de Tyler. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas medio bajadas, proyectando rayos de luz sobre el suelo de linóleo. Observó cómo Jesse esperaba pacientemente a su lado, con las zapatillas gastadas del chico rozando el suelo. «Puedes entrar si quieres», dijo Sake con voz ronca, sintiendo extrañas las palabras en su boca. «Ya que le ayudaste y todo eso». El rostro de Jesse se iluminó, pero se movió con cuidado, como si temiera asustar a alguien. Maggie levantó la vista desde donde estaba sentada junto a la cuna de Tyler, con sus ojos cansados llenos de interrogantes. Jake le hizo un pequeño gesto con la cabeza. «Este es Jesse», explicó en voz baja. «Es el que...» Jake se calló, sin saber cómo describir lo que había sucedido la noche anterior. La expresión de Maggie se suavizó con comprensión. Se levantó, alisándose la blusa arrugada. «Gracias por venir, Jesse. ¿Quieres ver a Tyler?» Jesse se acercó lentamente a la cuna, con movimientos suaves y deliberados. El equipo médico que a Zeke le había parecido tan abrumador no parecía perturbar en absoluto al chico. Se puso de puntillas para asomarse por encima de la barandilla y ver a Tyler. «Hola, pequeño», susurró Jesse con voz cálida y natural. Sake observaba, cruzando sus brazos tatuados sobre el pecho. Había algo diferente en la forma en que Jesse actuaba con Tyler. El pitido habitual de los monitores y la atmósfera estéril del hospital parecían menos duros de alguna manera. Tyler, que había estado inquieto toda la mañana, se quedó quieto. Sus diminutos dedos se estiraron, agarrando el aire. Jesse extendió cuidadosamente la mano, dejando que Tyler se agarrara a su dedo índice. «Es más fuerte de lo que parece», dijo Jesse sonriendo. «Eso está bien. Los bebés fuertes luchan más». Maggie se secó una lágrima e incluso Sake sintió un nudo en la garganta. La escena que tenía ante sí era tan natural, tan tranquila, nada que ver con el caos y la incertidumbre con los que habían estado viviendo durante semanas. Jesse acercó una pequeña silla a la cuna y se sentó como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. «Mi madre dice que los bebés entienden más de lo que creemos», explicó con voz suave y firme. «Saben cuando la gente cree en ellos». Jake se acercó, atraído por la energía tranquila que parecía irradiar el niño. Observó cómo Jesse le hablaba en voz baja a Tyler, palabras de ánimo mezcladas con un suave tarareo. «Te vas a poner mejor», le dijo Jesse a Tyler. «Lo siento, solo tienes que seguir luchando, ¿de acuerdo? Tu mamá y tu papá están aquí, te quieren mucho». Algo se removió en el pecho de Zeke, una calidez desconocida que no tenía nada que ver con su dura apariencia de motero. Miró a Maggie y vio la misma emoción reflejada en sus ojos. Este niño, el hijo de un desconocido, había traído a sus vidas algo que ni siquiera sabían que necesitaban. Tyler gimió suavemente,
con los ojos fijos en el rostro de Jesse. Los monitores mostraban lecturas estables, mejores que las que habían tenido en días. Jesse continuó su tranquila conversación con el bebé, hablando de cosas sencillas, del sol, de las mariposas y de cómo crecían las flores en la jardinera de la ventana de su madre en casa. Zeke se apoyó contra la pared y su habitual tensión comenzó a disminuir. Se encontró estudiando el rostro de Jesse, viendo más allá de la ropa gastada y los ojos cansados, algo más profundo. Había sabiduría allí, una especie de paz que parecía imposible para alguien tan joven. Por primera vez desde que Tyler enfermó, la habitación del hospital parecía menos una prisión y más un lugar donde podía crecer la esperanza. Maggie vio a Jesse marcharse a comer con su madre y luego se volvió hacia Zeke con determinación en sus ojos cansados. El sol de la mañana había cambiado de posición, proyectando sombras más largas en la habitación del hospital de Tyler. Ella tomó la mano áspera de Zeke, con un toque suave pero insistente. «Hay algo especial en ese chico», dijo en voz baja, apretándole los dedos. «Puedo sentirlo, Zeke, la forma en que Tyler le responde. Es diferente». Zeke retiró la mano y comenzó a caminar por la pequeña habitación. Sus pesadas botas producían suaves golpes contra el suelo. Diferente no significa mágico, Maggie, pero su voz carecía de su habitual tono de certeza. «No estoy hablando de magia». Maggie se levantó, bloqueándole el paso. «Estoy hablando de esperanza, de fe. ¿Te has fijado en lo tranquilo que está Tyler cuando Jesse está aquí? ¿En cómo los monitores muestran mejores lecturas?» Zeke dejó de caminar y fijó la mirada en su hijo dormido. El pequeño pecho de Tyler subía y bajaba con regularidad, más rítmicamente que en semanas. El pitido constante de las máquinas parecía menos molesto de alguna manera. «El médico dijo que no nos hiciéramos ilusiones», murmuró, pero Maggie notó el quiebro en su voz. «Los médicos también dijeron que no podían hacer nada más». Se acercó y le puso la mano en el brazo. «Pero míralo ahora». Algo cambió después de que llegara Jesse. Zeke se pasó la mano por la cara, sintiendo la aspereza de la barba incipiente en los dedos. Los tatuajes de sus brazos parecían cambiar con la luz. Demonios y ángeles bailaban sobre su piel. «¿Y si estamos viendo lo que queremos ver? ¿Y si no es así?», replicó Maggie. Se acercó a la cuna de Tyler y le arregló la manta con tierno cuidado. «Jesse no quiere nada de nosotros, Zeke. Solo es un chico con un corazón puro que quiere ayudar». El silencio se extendió entre ellos, solo roto por la suave respiración de Tyler y el ritmo constante de los monitores. Los hombros de Zeke se encogieron ligeramente, y su dura coraza se resquebrajó lo suficiente como para mostrar al padre preocupado que había debajo. «No lo entiendo», admitió en voz baja. «Nada de esto». «Quizá no necesitemos entenderlo», respondió Maggie. «Quizás solo tengamos que aceptarlo». Una enfermera apareció en la puerta con una carpeta en la mano. «Señora Caldwell, hay unos formularios que necesita rellenar en recepción». Maggie dudó, mirando alternativamente a Tyler y a la enfermera. Como si fuera una señal, Jesse apareció detrás de la enfermera, con su pequeña figura transmitiendo la misma tranquila confianza que les había impresionado antes. «¿Puedo sentarme con él?», se ofreció Jesse, con voz suave pero segura. Zeke abrió la boca para objetar, pero Maggie le tocó el brazo de nuevo. «Déjalo», susurró. «De todos modos, necesito un descanso y tú puedes verlo desde aquí». Después de un largo momento, Zeke asintió con rigidez. Jesse sonrió y entró en la habitación mientras Maggie seguía a la enfermera. Zeke se acercó a la puerta y se apoyó en el marco. Desde allí podía verlo todo. Jesse sentándose en la silla junto a la cuna de Tyler. Los suaves movimientos del chico al estirarse entre los barrotes para coger la mano del bebé. Algo se apretó en el pecho de Zeke mientras observaba. La escena que tenía ante sí desafiaba todo lo que creía saber sobre el mundo. Su vida se había construido sobre la fuerza, sobre el poder tangible de los puños y la furia. Pero ahí estaba ese pequeño niño pobre ejerciendo algo completamente diferente, algo que estabilizaba los monitores y traía paz al rostro de su hijo. Se quedó en el pasillo, luchando con pensamientos que nunca había esperado tener. Su escepticismo lo atraía como una vieja chaqueta familiar.
Pero ahora había algo más. Una calidez, una posibilidad que hacía que su corazón latiera más rápido. ¿Podría haber realmente más en este mundo de lo que sus ojos endurecidos podían ver? El pitido constante de los monitores de Tyler cambió de repente a una alarma aguda y rápida. Zeke levantó la cabeza de donde había estado dormitando en la silla. Maggie, que había estado leyendo en silencio junto a la ventana, dejó caer su libro y corrió hacia la cuna. Tyler, cariño. Su voz temblaba mientras se acercaba a su hijo. La piel del bebé estaba húmeda. Su respiración era dificultosa e irregular. Zeke ya estaba pulsando el botón de llamada, apretándolo repetidamente con sus grandes dedos. Vamos, vamos, murmuró, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La puerta se abrió de golpe cuando dos enfermeras entraron corriendo, seguidas de cerca por la doctora Martínez. Se movían con eficiencia, comprobando los signos vitales y ajustando el equipo. Zeke apartó a Maggie y la rodeó con los brazos por los hombros mientras observaban impotentes. Sus niveles de oxígeno están bajando, gritó una enfermera. Frecuencia cardíaca elevada. La doctora Martínez frunció el ceño al mirar los monitores y movió rápidamente las manos mientras examinaba a Tyler. Tenemos que empezar a administrarle medicación adicional inmediatamente. Tráiganme. Pero estaba mejorando, interrumpió Maggie con la voz quebrada. Estaba estable. Jesse estuvo aquí ayer y todo iba bien. La expresión de la doctora se suavizó ligeramente, pero sus palabras fueron firmes. A veces estas afecciones pueden ser impredecibles. Señora Caldwell, estamos haciendo todo lo que podemos. Zeke apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolía. La esperanza que habían alimentado durante los últimos días parecía ahora una broma cruel. Observó cómo le colocaban nuevas vías intravenosas, le administraban medicamentos y ajustaban las máquinas. Cada pitido y cada instrucción susurrada le parecían otro clavo en un ataúd que se negaba a aceptar. Esto no está pasando, gruñó, soltando a Maggie y retrocediendo, con los puños apretados a los lados y los nudillos blancos por la tensión. Esto no puede estar pasando. Llegó más personal del hospital y discutieron las opciones de tratamiento en voz baja y con tono urgente. Palabras como enfoque agresivo y tratamiento experimental flotaban en el aire. Maggie estaba de pie junto a la cuna de Tyler, con la mano extendida para tocar los diminutos dedos de su hijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Señor Caldwell, se le acercó Eldor Martínez con una carpeta en la mano. Tenemos que discutir algunas nuevas opciones de tratamiento. Hay algunos experimentales. No. Zeke la interrumpió, retrocediendo. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre él, asfixiándolo. Ya no más. Zeke, le llamó Maggie, pero él ya se había puesto en marcha, empujando al personal médico, pasando por delante de las miradas preocupadas y compasivas. Recorrió a toda prisa los pasillos del hospital, sin apenas registrar los rostros que se volvían para verlo pasar. Sus botas resonaban contra los suelos estériles hasta que salió por las puertas al jardín del hospital. El aire de la mañana era fresco en su rostro, pero no servía para calmar la tormenta que se desataba en su interior. El jardín estaba vacío a esa hora tan temprana. Solo había hileras de flores cuidadosamente cultivadas y unos cuantos bancos de madera. Zeke se dejó caer en uno de ellos y se cubrió la cara con las manos. Los tatuajes de sus brazos, demonios y ángeles, vida y muerte, parecían burlarse de él ahora. Toda su vida había resuelto los problemas con fuerza o intimidación. Pero allí, en ese jardín, con su hijo luchando por su vida arriba, nada de eso importaba. Una suave brisa agitaba las flores a su alrededor, llevando el aroma de las rosas en flor. En algún lugar arriba, un pájaro llamaba a su pareja. La vida continuaba a su alrededor, ajena a su dolor, a la forma en que su mundo se desmoronaba poco a poco. ¿Qué sentido tiene?, susurró al jardín vacío. ¿Qué sentido tiene darnos esperanza solo para quitárnosla? Jesse caminaba por los silenciosos pasillos del hospital, sus pequeños pies haciendo suaves ruidos al arrastrarse por el suelo pulido. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de las ventanas, y el ajetreo habitual del turno de día aún no había comenzado.
Llevaba los productos de limpieza de su madre, una forma de explicar su presencia si alguien le hacía preguntas. Se detuvo fuera de la habitación de Tyler. A través de la ventana podía ver las máquinas que rodeaban la cuna, con sus pantallas brillando con números y líneas que no entendía. Maggie estaba sentada en la silla de la esquina, con la cabeza gacha por el cansancio. «No deberías estar aquí, chico». La voz ronca de Zeke llegó desde detrás de él. El hombre grande estaba de pie con los brazos cruzados, su chaleco de cuero crujiendo mientras cambiaba el peso de un pie a otro. Jesse se giró y se encontró con los ojos cansados de Zeke. «Necesito estar aquí, señor Caldwell. Tyler me necesita». «Tyler necesita médicos y medicinas», dijo Zeke con voz dura, pero sin su habitual tono cortante. El reciente revés le había pasado factura, dejándole con un aspecto más viejo y más desgastado. «No al hijo de un conserje que juega a hacer milagros». «No estoy jugando», respondió Jesse en voz baja. Sus palabras transmitían una certeza que parecía superior a su edad. «Por favor, déjeme sentarme con él un rato». Maggie levantó la vista al oír las voces y su rostro se iluminó ligeramente al ver a Jesse. «Déjalo entrar, Zeke», dijo en voz baja. «¿Qué daño puede hacer?» Zeke movió la mandíbula de un lado a otro, pero finalmente se hizo a un lado. Jesse pasó junto a él y dejó los productos de limpieza junto a la puerta. La habitación olía a antiséptico y a preocupación, pero Jesse se dirigió con determinación hacia la cuna de Tyler. El bebé yacía tranquilo, con su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración dificultosa. Jesse extendió la mano a través de los barrotes y tocó suavemente el brazo de Tyler con su pequeña mano. Luego, cerrando los ojos, comenzó a rezar. Sus palabras eran apenas audibles, una conversación susurrada entre él y algo superior. Zeke observaba desde la puerta, su enorme cuerpo llenando el espacio, listo para intervenir si fuera necesario. Pero no había nada en lo que intervenir, solo un niño pequeño de pie en silencio junto a la cuna de su hijo, pronunciando palabras de esperanza en el aire de la mañana. Pasaron los minutos. Las máquinas continuaban con su pitido constante, pero algo en la habitación comenzó a cambiar. No era nada que Zeke pudiera identificar, más bien era la sensación que se tiene antes de una lluvia de verano, cuando el aire se vuelve denso de posibilidades. Jesse siguió rezando, con el rostro sereno a pesar de la tensión que lo rodeaba. Maggie se había unido a él, con la mano apoyada en su hombro, mezclando sus propias oraciones con las de él. Incluso la luz del sol parecía diferente ahora, más suave de alguna manera al filtrarse por la ventana. Entonces, de forma casi imperceptible al principio, los monitores comenzaron a mostrar una mejora. Los niveles de oxígeno de Tyler subieron lentamente y su ritmo cardíaco se estabilizó en un ritmo más fuerte. Zeke se encontró conteniendo la respiración, con la mirada fija entre las máquinas y la figura inmóvil de Jesse. El chico finalmente abrió los ojos y miró a Tyler con una pequeña sonrisa. «Está luchando», dijo Jesse simplemente. «Solo necesitaba saber que creemos en él». Zeke permaneció en la puerta, con su dura apariencia vacilando mientras observaba cómo los signos vitales de su hijo continuaban estabilizándose. No podía explicar lo que estaba viendo. No quería creer que fuera más que una coincidencia o una buena sincronización. Pero algo había cambiado dentro de él, como una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. La luz de la mañana iluminó el rostro de Jesse cuando se alejó de la cuna, haciéndolo parecer casi luminoso por un momento. Los monitores de Tyler mantuvieron su ritmo constante y más fuerte, contando una historia que la mente racional de Zeke luchaba por aceptar. Maggie estaba sentada sola en el vestíbulo del hospital, con los hombros temblando por los sollozos silenciosos. El sol de la mañana entraba por los grandes ventanales, proyectando largas sombras sobre las sillas vacías. Sostenía su Biblia cerca del pecho, pero por primera vez en días no se atrevía a abrirla. Una enfermera pasó junto a ella y le dedicó una sonrisa comprensiva. El pitido constante de las máquinas resonaba en los pasillos lejanos, un sonido que se había convertido en el telón de fondo de sus vidas. Maggie se secó los ojos con la manga de su jersey, pero las lágrimas seguían brotando. «Señor,
Susurró con voz temblorosa. Estoy intentando ser fuerte, pero no sé cuánto más podré aguantar. Bajó la mirada hacia sus manos, que aún llevaban la pulsera de visitante del hospital, ahora desgastada y raída por los días de uso. Las plantas artificiales del vestíbulo se mecían ligeramente con la brisa del aire acondicionado. Maggie recordó cuando trajo a Tyler a casa por primera vez. Hacía solo unos meses. Era tan perfecto, tan lleno de vida. Ahora cada día traía nuevas preocupaciones, nuevos temores que amenazaban con abrumar su compostura cuidadosamente mantenida. Una joven madre pasó junto a ella con un bebé sano, y el corazón de Maggie se encogió. Se dio la vuelta, incapaz de mirar. El peso de todo, las interminables pruebas, los rostros sombríos de los médicos, el retraimiento de Zeke la oprimían como si fuera algo físico. Creo en los milagros, se dijo en voz baja, tratando de invocar la convicción que normalmente le resultaba tan fácil. Creo en tu poder para curar. Pero sus palabras sonaban huecas en el vestíbulo vacío, y nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Pensó en Jesse, en la extraña paz que traía consigo. ¿Era incorrecto poner tanta esperanza en las oraciones de un niño? Los médicos dirían que sí, e incluso Zach seguía siendo escéptico. Pero ella había visto los cambios en Tyler cuando Jesse estaba cerca. Había sentido el cambio en el ambiente. El sonido de unas botas pesadas sobre el suelo de linóleo la hizo levantar la vista. Zach estaba allí, su imponente figura proyectando una sombra sobre su asiento. Su rostro, normalmente de rasgos duros, se suavizó ligeramente al ver sus lágrimas. Sin decir nada, se sentó a su lado. La silla de plástico crujió bajo su peso. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos estaba lleno de miedos tácitos y dolor compartido. Entonces, lentamente, Zeke se acercó y le tomó la mano. Su palma era áspera contra la de ella, callosa por años de trabajar con motocicletas, pero su tacto era suave. Maggie sintió que parte de su tensión se aliviaba. Solo un poco. Vamos a superar esto, dijo él, con voz baja y ronca, pero de alguna manera tierna. Juntos, Maggie se recostó contra su hombro, sintiendo el cuero familiar de su chaleco contra su mejilla. A pesar de todo, de sus dudas, su ira, su retraimiento, él seguía allí. Seguía siendo su ancla en esta tormenta. Tengo miedo, Zeke, admitió ella, con una voz apenas superior a un susurro. Él la rodeó con el brazo por los hombros y la atrajo hacia sí. Era una rara muestra de afecto en público por parte de un hombre que solía controlar estrictamente sus emociones. Yo también, Max, dijo él. Yo también. Se sentaron allí juntos, a la luz de la mañana, compartiendo su miedo y su esperanza, su fuerza y su debilidad. Por un momento, el peso de su situación se sintió un poco más ligero, compartido entre dos corazones en lugar de cargado en solitario. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la habitación del hospital, proyectando un suave resplandor sobre el pequeño rostro de Tyler. Sus mejillas tenían ahora más color y respiraba con más facilidad que en semanas. El pitido constante del monitor cardíaco marcaba un ritmo tranquilizador. Nada que ver con los patrones erráticos que tanto les habían asustado antes. Maggie estaba sentada en la mecedora junto a la cuna, tarareando suavemente mientras observaba a su hijo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, su rostro mostraba algo más que preocupación. Había paz allí, tal vez incluso alegría. Zeke estaba de pie junto a la ventana, con los hombros anchos menos tensos de lo habitual, observando la escena que tenía ante sí. Le ha bajado la fiebre, dijo Maggie en voz baja, metiendo la mano en la cuna para ajustar la manta de Tyler. Y mira qué tranquilo parece. Zeke se acercó a la cuna y agarró la barandilla con sus manos curtidas. Los diminutos dedos de Tyler se cerraron alrededor del pulgar de su padre, y algo dentro del pecho de Zeke se relajó. La ira que había sido su compañera constante durante las últimas semanas comenzó a desvanecerse, sustituida por un sentimiento desconocido, algo que parecía peligroso pero maravilloso. Esperanza. Los médicos habían estado allí antes, sacudiendo la cabeza con asombro ante los últimos resultados de las pruebas de Tyler. Usaron palabras como mejora inesperada,
y progreso notable. Pero Zeke sabía que era más que eso. Sus ojos se desviaron hacia la puerta, donde Jesse observaba en silencio. El chico entró lentamente en la habitación. Sus zapatillas gastadas apenas hacían ruido sobre el suelo del hospital. Llevaba consigo esa misma calma y seguridad que al principio había irritado tanto a Zeke, pero ahora se sentía diferente, casi reconfortante. ¿Puedo?, preguntó Jesse señalando a Tyler. Zeke asintió con la cabeza y dio un paso atrás para dejarle espacio. Observó cómo Jesse acercaba una silla a la cuna con movimientos cuidadosos y deliberados. El chico se asomó por entre los barrotes y tomó con delicadeza la pequeña mano de Tyler entre las suyas. El bebé gorjeó suavemente y abrió los ojos para mirar a Jesse. Una una sonrisa auténtica y sincera, se dibujó en el rostro de Tyler. Zeke sintió un nudo en la garganta al verlo. La habitación se sumió en un agradable silencio, solo roto por los ocasionales gorjeos felices de Tyler y el pitido constante de los monitores. La luz del sol entraba por la ventana, calentando la estéril habitación del hospital y haciéndola casi acogedora. Zeke observó el rostro de Jesse mientras el chico estaba sentado con Tyler. Había algo allí, algo que no lograba comprender del todo. No era solo amabilidad o compasión, aunque ambas estaban claramente presentes. Era algo más profundo, algo que hizo que Zeke cuestionara todo lo que creía saber sobre la fe y la curación. Jesse, dijo Zeke con la voz ronca por la emoción. El chico levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Zeke sin miedo ni vacilación. No sé exactamente lo que has hecho aquí, pero... Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Gracias. Jesse sonrió, una expresión sencilla y sincera que pareció iluminar la habitación. No dijo nada. No era necesario. En ese momento, algo pasó entre ellos, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Maggie observaba desde su silla, con lágrimas brillando en sus ojos, mientras estos dos aliados improbables, su duro y tatuado marido y este chico tranquilo y fiel, compartían este momento de gracia. Los monitores de Tyler continuaban con su ritmo constante, como banda sonora de este milagro inesperado. El doctor Peterson estaba de pie en la sala de enfermeras, hojeando los últimos resultados de las pruebas de Tyler con el ceño fruncido. Otros dos médicos se agolpaban a su alrededor, señalando diferentes números en las gráficas. Nunca había visto nada parecido, dijo el doctor Peterson, ajustándose las gafas. Los marcadores de infección han bajado significativamente. Su recuento de glóbulos blancos es casi normal. La doctora Martínez, una joven pediatra de mirada amable, sacudió la cabeza con asombro. La semana pasada estábamos preparando a la familia para lo peor. Ahora, mirad estos resultados. A través de la ventana de la habitación de Tyler, podían ver al bebé durmiendo plácidamente en su cuna. El equipo de monitorización que antes emitía alarmas con frecuencia, ahora zumbaba silenciosamente, mostrando signos vitales estables. Tenemos que ser cautelosos, advirtió el doctor Peterson en voz baja. Casos como este pueden cambiar rápidamente. No quiero dar falsas esperanzas a la familia. Dentro de la habitación, Zeke se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su chaleco de cuero estaba colgado en una silla, y las ojeras bajo sus ojos delataban su agotamiento. Pero ahora había algo diferente en él, una suavidad en los rasgos que antes no tenía. Jesse estaba sentado en su sitio habitual junto a la cuna de Tyler, con los deberes esparcidos sobre la mesita que tenía al lado. Resolvía problemas de matemáticas mientras mantenía una mano apoyada suavemente en la barandilla de la cuna de Tyler, como si mantuviera una conexión silenciosa con el bebé. Los médicos entraron en la habitación con expresiones cuidadosamente neutras. El doctor Peterson carraspeó. Señor y señora Caldwell, hemos estado revisando los últimos resultados de Tyler. Maggie se enderezó en su silla y buscó la mano de Zeke. Sus dedos temblaban ligeramente mientras se entrelazaban con los de él. Las mejoras son... El doctor Peterson hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Notables, pero quiero ser claro. Seguiremos vigilándolo de cerca. No podemos explicar el repentino cambio y debemos estar preparados para cualquier novedad. Zeke asintió con la mandíbula apretada.
Pero, en lugar de la ira que habría estallado solo unos días antes, se mantuvo tranquilo. Sus ojos se posaron en Jesse, que seguía haciendo los deberes como si no hubiera oído nada. Después de que los médicos se marcharan, el silencio invadió la habitación. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en el suelo, y el ritmo constante de la respiración de Tyler proporcionaba un tranquilo telón de fondo. Sake se apartó de la pared y se acercó a donde estaba sentado Jesse. El chico levantó la vista, con una expresión abierta y sin miedo. «Chico», dijo Sake, con la voz ronca por la emoción, «no entiendo lo que le está pasando aquí. He pasado toda mi vida sin creer en nada, excepto en lo que podía ver con mis propios ojos». Miró a Tyler y luego volvió a mirar a Jesse. «Pero lo que has hecho por mi hijo, por mi familia». Jesse dejó el lápiz sobre la mesa. «No hice nada especial, señor Caldwell. Solo escuché lo que mi corazón me decía que hiciera». Maggie observaba desde su silla con el cansancio grabado en el rostro, pero con la esperanza brillando en sus ojos. Veía a su marido, ese hombre duro y curtido, luchando por expresar su gratitud a un niño de 11 años que, de alguna manera, había traído luz a su hora más oscura. «Gracias», logró decir Sake finalmente, con voz ronca pero sincera. La respuesta de Jesse fue una pequeña sonrisa cómplice. «Solo hice lo que me pareció correcto», dijo simplemente, volviendo a sus deberes. La mañana comenzó como cualquier otra en el hospital. La luz del sol entraba por las ventanas, pintando cálidos parches en el suelo estéril. Jake se sentó en su silla habitual, bebiendo café mientras observaba a Tyler dormir plácidamente en su cuna. El pitido constante de los monitores se había convertido en un consuelo familiar, un recordatorio constante de que su hijo estaba luchando. Maggie tarareaba suavemente mientras doblaba mantas limpias para bebés, con movimientos suaves y expertos. Los últimos días les habían dado esperanza, les habían hecho creer en los milagros. Incluso Zeke había empezado a sonreír más. Su exterior endurecido se había resquebrajado lo suficiente como para dejar entrar algo de luz. La primera advertencia llegó sin fanfarria. Un ligero cambio en el ritmo de los monitores, un sutil cambio que hizo que una de las enfermeras se detuviera durante su ronda matutina. Comprobó los signos vitales de Tyler y su expresión pasó de la concentración rutinaria a la preocupación. «Voy a buscar al Dr. Peterson», dijo, tratando de mantener la voz firme. Antes de que Sake pudiera preguntar qué pasaba, los monitores de Tyler estallaron en una cascada de alarmas. El pequeño cuerpo del bebé se puso rígido y su piel adquirió un horrible tono azulado. «No, no, no», susurró Maggie, dejando caer la manta que sostenía. «Tyler, cariño, por favor». La habitación se sumió en el caos. El personal médico entró corriendo, con voces agudas y urgentes. El Dr. Peterson dio órdenes a gritos mientras examinaba a Tyler, sustituyendo su habitual actitud tranquila por una intensa concentración. «Sus niveles de oxígeno están bajando», gritó alguien. «El ritmo cardíaco es irregular». Jake se quedó paralizado. La taza de café se le resbaló de la mano y se rompió en el suelo. El líquido oscuro se extendió por las baldosas como tinta derramada, pero nadie se dio cuenta. Su mundo se redujo a la imagen de su hijo, luchando por respirar, luciendo más pequeño y frágil que nunca en medio del equipo médico. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz ronca. «Dijiste que estaba mejorando». El Dr. Peterson habló rápidamente con su equipo, ignorando la pregunta de Sake mientras trabajaban para estabilizar a Tyler. Trajeron máquinas, le administraron medicamentos, pero nada parecía ayudar. «Señor, tiene que retroceder», dijo una enfermera con firmeza, tratando de alejar a Sake de la cuna. «Ni lo sueñes». La voz de Sake retumbó en la habitación, con los puños apretados a los lados y los tatuajes ondulando sobre los músculos tensos. «Es mi hijo». Maggie se pegó a la pared, con lágrimas corriéndole por la cara mientras observaba trabajar al equipo médico. Sus oraciones eran susurros desesperados, apenas audibles en medio del caos. Llegaron más médicos, que hablaban en voz baja y con tono urgente. Sus expresiones se volvían cada vez más frustradas a medida que el estado de Tyler seguía deteriorándose a pesar de sus esfuerzos. «Esto no tiene sentido», murmuró el Dr. Peterson, revisando las lecturas.
Ayer sus valores eran perfectos. Algo se rompió en Zack. Se abalanzó hacia adelante, tirando un carro de suministros médicos. Se supone que deben ayudarlo. Rugió. ¿Qué clase de médicos son ustedes? Señor Caldwell, comenzó el Dr. Peterson. Pero Zeke no había terminado. Con todo su equipo sofisticado, todas sus pruebas, ni siquiera pueden decirme por qué mi hijo se está muriendo. Golpeó la pared con la mano, haciendo que todos saltaran. ¿Para qué les pago? Sé, por favor. Maggie se adelantó y le agarró del brazo. Su toque fue suave, pero él se lo quitó de encima. No, Maggie. Nos prometieron que estaba mejorando. Nos dieron esperanzas. Su voz se quebró en la última palabra. La rabia apenas ocultaba su terror. El personal médico se movía a su alrededor con falta de práctica, pero sus rostros mostraban tensión. Los monitores de Tyler continuaban con su frenético coro, cada pitido un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Zeke agarró al médico más cercano por la bata. ¡Hagan algo!, gritó, con la cara a pocos centímetros de los sorprendidos médicos. «Arreglen la seguridad de la UCI pediátrica», dijo alguien en voz baja por teléfono. «Zeke», suplicó Maggie, con lágrimas corriendo por su rostro. Esto no ayuda a Tyler. Pero Zeke estaba fuera de sí. Su miedo y frustración se convertían en una ola imparable. Caminaba por la habitación como un animal enjaulado, arremetiendo contra cualquiera que intentara acercársele, mientras la vida de su hijo se le escapaba ante sus ojos. Los pasillos del hospital estaban tranquilos a esas horas de la noche, iluminados solo por el suave resplandor de las luces fluorescentes. Jessie caminaba por ellos con determinación, sus pasos resonando en el vacío. El carro de limpieza de su madre estaba abandonado en un rincón. Ella estaba trabajando de nuevo en el turno de noche, sin saber nada de la misión de su hijo. Jessie se detuvo frente a la habitación de Tyler. A través de la ventana podía ver a Zeke desplomado en una silla. Su gran corpulencia parecía de algún modo más pequeña en la tenue luz. Maggie estaba sentada cerca, con la Biblia abierta en su regazo, pero con la mirada fija en la cuna de Tyler. Jessie respiró hondo y llamó suavemente al marco de la puerta. Zeke levantó la cabeza de golpe, y su expresión se endureció al ver quién era. «Ahora no, chico», gruñó Zeke. «Ahora no». Pero Jessie se mantuvo firme, con su joven rostro decidido. «Señor Caldwell, necesito rezar por Tyler». «¿Rezar?». Zeke soltó una risa amarga. «Rezar no impidió que esto sucediera, ¿verdad? Míralo». Señaló la cuna donde yacía Tyler, conectado a aún más máquinas que antes. «Zeke». La voz de Maggie era suave pero firme. «Quizás deberíamos dejarlo intentarlo». «¿Intentar qué, Maggie?» «Más falsas esperanzas». La voz de Zeke se quebró por la emoción. «No puedo soportar más decepciones». Jessie entró en la habitación de todos modos, sus zapatillas chirriando en el suelo de linóleo. «No sé por qué está pasando esto», dijo en voz baja, «pero sé que debo estar aquí». Algo en la tranquila certeza de Jessie hizo que Zeke se detuviera. Estudió el rostro del chico, buscando cualquier signo de duda o engaño. Pero los ojos de Jessie solo mostraban sinceridad y esa extraña y inquebrantable fe que los había atraído hacia él en primer lugar. «Por favor», dijo Jessie simplemente. Maggie extendió la mano y tocó el brazo de Zeke. Después de un largo momento, Zeke asintió, con la cabeza, con un pequeño y firme movimiento. Jessie se acercó a la cuna de Tyler, con movimientos cuidadosos y deliberados. El bebé yacía inmóvil, con su pequeño pecho subiendo y bajando con ayuda mecánica. Los monitores emitían su ritmo irregular, una sinfonía discordante de preocupación. Jessie colocó las manos suavemente sobre la barandilla de la cuna y cerró los ojos. Sus labios se movieron en una oración silenciosa, apenas visible en la penumbra de la habitación. No hubo gestos dramáticos, ni proclamas en voz alta, solo un chico de pie en silencio junto a un bebé enfermo. Zeke observaba, con su escepticismo luchando contra la desesperación. Había visto muchas cosas en sus años con los Hells Angels: violencia, muerte, incluso lo que algunos llamarían milagros. Pero esto era diferente. Era la vida de su hijo la que pendía de un hilo. Pasaron los minutos. El aire de la habitación parecía volverse más denso, más pesado,
con algo que Sake no podía nombrar. La mano de Maggie encontró la suya y la apretó suavemente. Entonces, casi imperceptiblemente al principio, el ritmo de los monitores comenzó a cambiar. El pitido errático se estabilizó, encontrando un patrón más regular. Los niveles de oxígeno de Tyler, que habían estado bajando durante todo el día, comenzaron a subir. Una enfermera entró apresurada, atraída por los cambios en las lecturas. Revisó el equipo y luego a Tyler, y su máscara profesional se deslizó para revelar su sorpresa. No lo entiendo, murmuró, volviendo a comprobar los números. Esto no debería... Jesse abrió los ojos, pero se mantuvo junto a la cuna. Su rostro mostraba agotamiento, pero había una tranquila satisfacción en su expresión. Sake se encontró acercándose, atraído por algo que no podía explicar. El caos y la ira de antes se desvanecieron, sustituidos por una extraña calma. Sake se quedó allí observando a su hijo respirar con más facilidad por primera vez en horas, mientras Jesse continuaba su silenciosa vigilia junto a la cuna. Las constantes vitales de Tyler seguían estabilizándose, desafiando toda explicación médica. El médico del turno de noche anotaría más tarde en el historial que la repentina mejoría del bebé era inesperada y de origen desconocido. La sala de espera estaba desierta a esas horas de la noche. Solo el zumbido de las máquinas expendedoras y unos pasos lejanos rompían el silencio. Sake se quedó junto a la gran ventana, con su reflejo fantasmal contra el cristal oscuro. Tenía las manos curtidas metidas en los bolsillos y los hombros tensos bajo el chaleco de cuero. Lo que acababa de presenciar en la habitación de Tyler no tenía sentido. Los médicos estaban dispuestos a darse por vencidos y les habían dicho que se prepararan para lo peor. Entonces apareció Jesse, rezó en silencio y de repente, los monitores comenzaron a mostrar una mejora. Eso iba en contra de todo lo que Sake creía sobre cómo funcionaba el mundo. Sacó su teléfono y se puso a mirar las fotos que había tomado de las historias clínicas de Tyler ese mismo día. Los números habían sido malos, muy malos. Ahora eran normales, incluso mejor de lo normal. Jake se frotó los ojos, que le ardían por el cansancio. Un conserje pasó con su carrito, cuyas ruedas chirriaban sobre el suelo pulido. El sonido le hizo pensar a Sake en las zapatillas de Jesse, en cómo el chico había entrado en aquella habitación con tanta tranquila confianza. Sin palabras grandilocuentes, sin gestos dramáticos, solo con fe sencilla y pura. Fe, murmuró Sake, sacudiendo la cabeza. Había visto demasiado en sus años con los ángeles como para creer en milagros. La vida le había enseñado que cada uno debe librar sus propias batallas. No confíes en nadie más que en ti mismo. Y sin embargo, el recuerdo de los monitores de Tyler cambiando de ritmo se repetía en su mente. Había observado esos números todo el día y sabía exactamente lo que significaban. Ningún medicamento había ayudado. Ningún tratamiento había funcionado. Pero la oración de un niño, de alguna manera, había marcado la diferencia. Un médico pasó por allí, con su portapapeles en la mano, y Sake apretó la mandíbula. Esa gente, con todos sus títulos y experiencia, había fallado a su hijo. Habían hecho prueba tras prueba, probado tratamiento tras tratamiento, y nada había funcionado. Nada hasta que llegó Jesse. La idea le golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Y si el hospital estaba empeorando las cosas? ¿Y si todas esas máquinas y medicamentos estaban haciendo más daño que bien? Tyler había mejorado sin su ayuda. El pulso de Zeke se aceleró cuando se le ocurrió una idea. Podía llevarse a Tyler a casa, lejos de todas esas máquinas que pitaban y de los tratamientos inútiles, lejos de los médicos que habían perdido la esperanza en él. Podrían encontrar otra manera. Quizás incluso conseguir que Jesse les ayudara. El niño parecía tener un don. Después de todo, cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Apretó los puños mientras la ira le subía por el pecho. Esos médicos les habían hecho pasar un infierno. Les habían obligado a ver sufrir a su bebé sin necesidad. Maggie apareció en el pasillo, con la preocupación grabada en su rostro cansado. «Zeke, ¿qué haces aquí fuera?» «Nos vamos», dijo él, con la voz ronca por la emoción. «Nos llevamos a Tyler a casa». «¿Qué?» Maggie se acercó,
con los ojos muy abiertos. No podemos irnos así como así. Necesita atención médica. ¿Atención médica? Zack alzó la voz. No han hecho más que llenarlo de medicamentos que no funcionan. Lo único que le ha ayudado son las oraciones de ese niño. Sí, por favor, piénsalo, suplicó Maggie, agarrándole del brazo. Los médicos lo han dado por perdido. Zack se apartó, con el rostro enrojecido por la ira. Nos dijeron que nos preparáramos para lo peor, ¿recuerdas? Bueno, ya estoy harto de escucharlos. Nos llevamos a nuestro hijo a casa. No estás pensando con claridad, dijo Maggie, con voz temblorosa. Esto no es seguro. Pero Zeke ya se dirigía a grandes zancadas hacia la habitación de Tyler, con la decisión tomada. Había sobrevivido años en Los Ángeles confiando en su instinto. Y en ese momento, su instinto le decía que sacara a su hijo de allí. Ningún razonamiento de Maggie iba a hacerle cambiar de opinión. El salón se había convertido en una sala de hospital improvisada. El pequeño espacio estaba abarrotado de equipos médicos. Su pitido constante era un recordatorio constante del frágil estado de Tyler. Maggie estaba sentada en la vieja mecedora junto a la cuna de Tyler, con la Biblia abierta en su regazo, aunque sus ojos estaban fijos en su hijo dormido. Zeke caminaba de un lado a otro cerca de la ventana, sus pesadas botas produciendo suaves golpes en la alfombra. Cada pocos pasos se detenía para comprobar los monitores, comparando los números con las notas detalladas que había tomado en el hospital. El sol de la tarde proyectaba largas sombras por toda la habitación, haciendo que el equipo médico pareciera aún más imponente. Hoy parece que respira mejor, dijo Maggie en voz baja, mientras se inclinaba sobre la cuna para ajustar la manta de Tyler. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo arropaba. Zeke gruñó en respuesta, pero se acercó a la cuna. A pesar de su apariencia dura, el miedo brillaba en sus ojos mientras observaba cómo subía y bajaba el pecho de Tyler. La decisión de llevarlo a casa había parecido tan clara en el hospital, impulsada por la ira y la frustración. Ahora, rodeados de máquinas que pitaban en su modesta sala de estar, la duda se apoderó de ellos. Quizás deberíamos llamar a Jesse, sugirió Maggie, con voz suave pero cansada. Las ojeras bajo sus ojos delataban las noches de insomnio que había pasado velando a Tyler. Antes parecía ayudar. Vamos a... dijo Zeke, pero su voz se apagó mientras volvía a comprobar los monitores. Los números eran ligeramente mejores que ayer, pero no estaba seguro de si eso significaba algo. Sin el personal del hospital para interpretar cada cambio, cada pitido parecía un misterio. Maggie extendió la mano y le tomó la suya, envolviendo con sus pequeños dedos la palma callosa de él. No tenemos que hacer esto solos, Zack. Él le apretó la mano, pero no respondió. La verdad era que se sentía más solo que nunca. El mundo familiar de los Hells Angels, donde la fuerza y la dureza lo resolvían todo, parecía muy lejano. Aquí, viendo a su hijo luchar por su vida, nada de eso importaba. Tyler se movió en su cuna, haciendo un pequeño ruido. Ambos padres se inclinaron hacia adelante al instante, atentos a cualquier cambio. Pero el bebé simplemente se movió y siguió durmiendo, con sus diminutos dedos enroscados en el borde de la manta. Zeke se movió para comprobar de nuevo los monitores, esta vez notando algo diferente. Los números mostraban una mejora, no solo pequeña, sino significativamente mejor que en el hospital. Revisó 2 veces sus notas, asegurándose de no estar leyendo mal nada. Maggie, dijo en voz baja, señalando la pantalla. Mira esto. Ella se levantó, dejando caer su Biblia al suelo mientras se unía a él. Sus niveles de oxígeno son más altos de lo que han sido en semanas, terminó Zack con la voz ronca por la emoción. Y su ritmo cardíaco también es más fuerte. Se quedaron juntos, observando el ritmo constante de los números en la pantalla. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y Zeke luchó contra la esperanza que brotaba en su pecho. Había aprendido por las malas que la esperanza podía ser peligrosa, que podía hacer que la caída fuera más dolorosa cuando las cosas salían mal. Pero mientras observaban a Tyler dormir plácidamente, con mejor color que en días, era difícil no sentir que algo cambiaba. Quizás era la tranquilidad de su hogar,
lejos del caos del hospital. Quizás eran las oraciones de Jesse que seguían ejerciendo su misteriosa magia. O quizás era algo completamente distinto. Zack abrazó a Maggie, sintiendo cómo sus lágrimas mojaban su camisa. Por ahora, en ese momento, su hijo estaba mejor. No se permitía creer que fuera algo permanente. No podía soportar la idea de equivocarse. Pero se permitió estar agradecido por esta pequeña victoria. Sonó el timbre de la puerta, rompiendo el silencio de la tarde. Maggie abrió la puerta y se encontró a Jesse allí de pie, con una pequeña bolsa de papel apretada contra el pecho. Llevaba las zapatillas gastadas y una camiseta un poco grande, pero sus ojos brillaban con determinación. «He traído algo para Tyler», dijo Jesse, con una voz apenas audible. Maggie sonrió y lo invitó a pasar. «Es muy considerado por tu parte, Jesse». Zeke observaba desde su lugar junto a la cuna de Tyler, con los brazos cruzados sobre el pecho. Se había acostumbrado a la presencia de Jesse en el hospital, pero tenerlo allí, en su casa, era diferente, más personal. Jesse se acercó a la cuna con cuidado, como alguien que se acerca a un lugar sagrado. Sacó de la bolsa de papel un pequeño león de peluche, con la melena ligeramente aplastada por haberlo llevado consigo. El juguete no era nuevo. Había señales de un cuidadoso remiendo en una pata, pero estaba limpio y era evidente que lo habían querido mucho. «Este es Leo», explicó Jesse, sosteniendo el león para que Tyler lo viera. «Me ayudó cuando estuve enfermo el año pasado. Pensé que quizá también podría ayudar a Tyler». Los ojos del bebé se fijaron en el juguete y sus diminutas manos se estiraron hacia él. Jesse colocó con cuidado a Leo junto a Tyler en la cuna, asegurándose de que no estuviera demasiado cerca de su cara. «Lo estás haciendo muy bien, Tyler», dijo Jesse, con voz suave pero firme. «Sé que a veces es difícil, pero eres más fuerte de lo que crees». Le tocó la mano a Tyler con delicadeza. «Mi madre siempre dice que las personas más pequeñas pueden tener los corazones más grandes». Zeke cambió de postura, incómodo por la emoción que se acumulaba en su pecho. Había algo en ver a este pobre niño, que tenía tan poco, regalando lo que claramente era una posesión muy preciada. «Los médicos del hospital solo ven lo que está mal», continuó Jesse, hablando con Tyler como si estuvieran teniendo una conversación privada. «Pero yo veo lo brillante que eres. Sigue luchando, ¿de acuerdo? Dios tiene grandes planes para ti». Maggie se secó las lágrimas de los ojos, pero Zeke no podía apartar la mirada de Jesse. Las palabras del niño no eran sofisticadas ni complicadas, pero tenían un peso que parecía llenar la habitación. Era la misma sensación que había tenido en el hospital cuando Jesse rezaba, como si algo más grande que todos ellos estuviera presente. «¿Cómo lo sabes?», se encontró preguntando Zeke, con una voz más áspera de lo que pretendía. «¿Cómo puedes estar tan seguro?». Jesse lo miró, sosteniendo su mirada sin pestañear. «Porque lo siento», dijo simplemente. «De la misma manera que sentí que Tyler necesitaba a Leo más de lo que yo lo necesito ahora. A veces simplemente sabes las cosas en tu corazón». Tyler emitió un suave gorjeo, envolviendo con sus pequeños dedos una de las patas de Leo. Los monitores continuaban emitiendo su pitido constante, mostrando los mismos números mejorados que habían visto durante todo el día. Zeke observó cómo Jesse sonreía a Tyler, hablándole en voz baja de todas las aventuras que Leo había vivido y de todas las que aún le quedaban por vivir. No había duda en la voz del chico, ni vacilación en su creencia de que Tyler se recuperaría. Esa certeza, esa fe pura y simple, comenzó a romper algo en el pecho de Zeke, algo que había estado congelado desde que Tyler enfermó. Por primera vez en meses, la esperanza no le parecía una traición. Al mirar a su hijo, aferrado a ese desgastado león de peluche mientras Jesse hablaba de valentía y de los planes de Dios, Zeke sintió que algo cálido y desconocido florecía en su pecho. Quizás, solo quizás, los milagros no eran tan imposibles como había pensado. La habitación del hospital parecía más pequeña que nunca cuando la doctora Thompson dio la noticia. Su rostro estaba serio. Sostenía con fuerza la carpeta contra su pecho. «Los órganos de Tyler muestran signos de estrés», explicó. «Las próximas 48 horas serán críticas. Tenemos que tomar algunas decisiones sobre su tratamiento».
Maggie buscó la mano de Zeke y la apretó con fuerza. Las máquinas que rodeaban la cuna de Tyler emitían un pitido constante, pero ahora el sonido le parecía más siniestro. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó Zeke con voz ronca. Podemos intentar un tratamiento agresivo, dijo la doctora Thompson, pero conlleva riesgos importantes o podemos centrarnos en hacer que se sienta cómodo. No. Zeke la interrumpió. No vamos a rendirnos. Señor Caldwell, lo entiendo, no entiende nada. La voz de Zeke se elevó, lo que hizo que Tyler se moviera en su cuna. Maggie le tocó el brazo y él se obligó a bajar la voz. Lo siento, ¿cuáles son los riesgos exactamente? Mientras la doctora Thompson describía las opciones de tratamiento, Jesse apareció en la puerta. Había venido todos los días, a veces solo para sentarse en silencio con Tyler, otras veces para contarle historias. Ahora se quedaba allí observando la escena con esos ojos sabios que parecían demasiado viejos para su rostro joven. El tratamiento podría ayudar, concluyó la doctora Thompson, pero también podría causar una tensión adicional en su organismo. Debes estar preparado para cualquiera de los dos resultados. Zeke miró a Tyler, tan pequeño en su cuna, con Leo, el león de peluche, todavía fielmente a su lado. La dura coraza que había mantenido toda su vida se estaba desmoronando. Se sentía perdido, asustado de una manera que ni las motos ni las peleas de bar le habían hecho sentir jamás. ¿Podemos tener un poco de tiempo?, preguntó Maggie con voz temblorosa. El doctor Thompson asintió y salió de la habitación. Jesse también empezó a alejarse, pero Zeke lo llamó. Chico, espera. Se aclaró la garganta. Quédate, por favor. Jesse se acercó a la cuna de Tyler y se inclinó para ajustar la posición de Leo. No se está rindiendo, dijo en voz baja. Tyler es un luchador. ¿Y si luchar no es suficiente?, susurró Maggie. A veces, dijo Jesse posando suavemente la mano sobre la de Tyler, luchar significa saber cuándo dejar de lado el miedo. Mi madre dice, ahí es cuando ocurren los milagros. Cuando dejamos de intentar controlarlo todo y simplemente confiamos. Zeke observó cómo subía y bajaba el pecho de su hijo, recordando todas las veces que había jurado protegerlo. Pero no podía librar esta batalla con los puños. No podía intimidar a una enfermedad como lo hacía con un miembro de una banda rival. No sé cómo hacerlo, admitió Zeke con la voz quebrada. No sé cómo confiar sin más. Jesse lo miró con esos ojos penetrantes. No tienes que saber cómo. Solo tienes que estar dispuesto a intentarlo. Maggie se acercó a la cuna y levantó a Tyler con cuidado. Lo colocó en los brazos de Zeke y el peso de su hijo, tan precioso y frágil, rompió algo en su pecho. Tengo miedo, susurró Zeke. Las palabras que nunca se había permitido decir antes. Jesse se acercó. No pasa nada, tener miedo significa que lo quieres. Zeke miró el rostro de Tyler y luego a Jesse, que sonrió con esa tranquila certeza que se había vuelto tan familiar. En ese momento, rodeado de máquinas que pitaban y de incertidumbre, Zeke sintió que sus muros finalmente se derrumbaban por completo. Por primera vez en su vida, Zeke Caldwell inclinó la cabeza y rezó. La luz del sol matutino entraba por la ventana del hospital, proyectando un cálido resplandor sobre la cuna de Tyler. Maggie se había quedado dormida en la silla junto a él, mientras Zeke caminaba de un lado a otro de la habitación, demasiado ansioso para dormir después de una noche tan emotiva. Un suave golpe llamó su atención. Tyler estaba despierto, con sus manitas estiradas hacia el techo, pero algo era diferente. Los ojos del bebé estaban más brillantes, más alertas de lo que habían estado en semanas, y en su rostro había algo que Zeke no había visto en lo que le pareció una eternidad. Una sonrisa. Maggie, susurró Zeke sacudiendo suavemente el hombro de su esposa. Maggie, despierta. Ella se movió, parpadeando para despejarse del sueño. ¿Qué pasa? Míralo. Maggie se levantó y se asomó a la cuna. Se llevó la mano a la boca. Dios mío. Tyler movía las piernas y reía. Reía de verdad. El sonido llenaba la habitación como si fuera música. Maggie se agachó para tocarle la frente, que hacía solo unas horas estaba ardiendo por la fiebre. Está frío, dijo con voz temblorosa.
La fiebre ha bajado. Los monitores junto a la cuna mostraban signos vitales estables y fuertes. Tyler tenía mejor color, respiraba con facilidad y naturalidad. Parecía un bebé completamente diferente al que había estado luchando por su vida. El día anterior, la doctora Thompson llegó para la ronda matutina y se detuvo en seco al ver el estado de Tyler. Ella misma comprobó sus signos vitales, revisó sus gráficos y negó con la cabeza, incrédula. No lo entiendo, dijo, examinando a Tyler con atención. Sus órganos funcionan con normalidad. La inflamación ha desaparecido. ¿Cómo es posible?, preguntó Zeke, como si nunca hubiera estado enfermo. Ella los miró desconcertada. Nunca había visto nada igual en toda mi carrera. Como si fuera una señal, Jesse apareció en la puerta. Llevaba los productos de limpieza de su madre, listo para ayudarla con sus tareas matutinas. Pero cuando vio a Tyler despierto y sonriendo, su rostro se iluminó con una alegría tranquila. «Lo sabías, ¿verdad?», le preguntó Zeke. «¿Sabías que esto iba a pasar?». Jesse dejó los productos de limpieza y se acercó a la cuna. Tyler se estiró hacia él inmediatamente, reconociendo al chico que había pasado tantas horas a su lado. «Simplemente creí», dijo Jesse con sencillez. «A veces eso es todo lo que hace falta». Maggie se secó las lágrimas de los ojos mientras observaba a Jesse tocar suavemente la mano de Tyler. El bebé le agarró el dedo y volvió a reír. «Todas esas oraciones», dijo en voz baja. «Toda esa fe que tenías. No fui solo yo», respondió Jesse. «Fuimos todos. Incluso usted, señor Caldwell. Especialmente anoche, cuando por fin abrió su corazón». Zeke sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Recordó el momento en que había renunciado a sus miedos. La sensación de dejar ir por fin y confiar en algo más grande que él mismo. La doctora Thompson seguía revisando las historias clínicas de Tyler, murmurando que era necesario hacer más pruebas, pero Zeke apenas la oía. Estaba observando a Jesse despedirse de Tyler, con la misión del niño claramente cumplida. Jesse volvió a coger los productos de limpieza de su madre y se dirigió hacia la puerta. Antes de irse, se volvió por última vez y miró a Zeke a los ojos. En ese momento, Zeke comprendió lo que realmente había sucedido. Cómo este chico pobre y tranquilo, con un corazón lleno de fe, había traído la curación no solo a Tyler, sino a todos ellos. Sin decir una palabra, Jesse salió de la habitación, dejando atrás un milagro que ninguna historia clínica podía explicar. Zeke encontró a Jesse en el pasillo del hospital fregando el suelo con los productos de limpieza de su madre. Las pequeñas manos del chico agarraban el mango de la fregona mientras trabajaba, tarareando suavemente para sí mismo. Zeke lo observaba. No podía creer que este niño, este hijo de un conserje tranquilo y modesto, hubiera cambiado sus vidas tan completamente. «Jesse», llamó Zeke con una voz más suave que nunca. Jesse levantó la vista, con una pequeña sonrisa en el rostro. «Hola, señor Caldwell». Zeke se acercó, elevándose por encima del niño, pero, por primera vez, no se sintió como el motero duro que siempre había sido. En cambio, se sintió humilde. «Tengo que darte las gracias, hijo. No tienes por qué». «Sí, tengo que hacerlo». Zeke se arrodilló a la altura de Jesse, mirándolo a los ojos. «Me has enseñado algo que había olvidado. Algo que no estoy seguro de haber sabido nunca». Jesse dejó a un lado la fregona y escuchó con atención. «Toda mi vida», continuó Zeke con la voz ronca por la emoción, «pensaba que ser fuerte significaba no necesitar a nadie, no creer en nada que no pudiera ver con mis propios ojos». Miró hacia la habitación de Tyler. «Pero la verdadera fuerza es lo que tú tienes, el valor de creer cuando todos los demás han renunciado». «Solo hice lo que me pareció correcto», dijo Jesse con sencillez. «No». Zeke negó con la cabeza. «Hiciste más que eso. Me enseñaste a volver a tener esperanza, a confiar, a...». Hizo una pausa y tragó saliva. «A tener fe». Ellen, la madre de Jesse, apareció al final del pasillo. Observó a su hijo con orgullo, consciente del impacto que había tenido en esta familia. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo Jesse, con los ojos brillantes y una sabiduría superior a su edad. «El milagro no fue solo para Tyler, fue para todos nosotros». Zeke asintió,
Entendiendo perfectamente lo que Jesse quería decir, su transformación de motero endurecido a hombre capaz de creer en los milagros fue quizás la mayor curación de todas. Gracias, repitió Sake, y esta vez hizo algo que nunca había hecho antes. Abrazó a Jesse. El chico le devolvió el abrazo y en ese momento todos los muros que Sik había construido alrededor de su corazón se derrumbaron por completo. Cuando se separaron, Jesse volvió a coger la fregona. Debería volver a ayudar a mi madre, dijo. Por supuesto. Zeke se levantó y observó cómo Jesse se dirigía hacia su madre. El chico se giró por última vez y saludó con la mano antes de desaparecer tras la esquina. De vuelta en la habitación de Tyler, Zeke encontró a Maggie en la mecedora, acunando a su hijo. Ella levantó la vista cuando él entró, con los ojos brillantes de alegría y paz. Zeke acercó una silla junto a ellos y acarició suavemente la mejilla de Tyler, mientras el bebé gorjeaba contento. Acabo de darle las gracias a Jesse, le dijo en voz baja. Maggie sonrió. Ahora eres diferente, ¿lo sabes? Sí. Zeke observó a su hijo agarrar su dedo. Lo estoy. Se sentaron juntos en un cómodo silencio. El pitido de los monitores de Tyler era ahora un ritmo tranquilizador, en lugar de una fuente de ansiedad. El sol de la mañana pintaba la habitación con una luz cálida, y, por primera vez en meses, podían respirar con facilidad. Mira lo lejos que hemos llegado, susurró Maggie, apoyando la cabeza en el hombro de Zeke. Desde aquel terrible primer diagnóstico hasta este momento. Zeke le besó la cabeza, con el corazón lleno. Encontramos esperanza en el lugar más inesperado, dijo. En un niño pequeño con una mopa y el corazón más grande que he visto nunca. Tyler gorjeó alegremente en los brazos de Maggie, estirando los brazos hacia la cara de su padre. Zeke se inclinó, dejando que la pequeña mano de su hijo le acariciara la mejilla. El contacto fue como una bendición, un recordatorio del milagro que habían presenciado y de la transformación que habían experimentado. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la acera agrietada, mientras Zeke y Maggie se paraban frente a la modesta casa de Jesse. La pequeña casa, con la pintura descascarada y los escalones desgastados, hablaba de lucha, pero también de dignidad. Maggie sostenía a Tyler en sus brazos mientras Zeke agarraba un paquete envuelto, sus manos curtidas sorprendentemente delicadas con el regalo. Jesse abrió la puerta antes de que pudieran llamar, como si los estuviera esperando. Su madre, Ellen, estaba detrás de él, todavía con el uniforme de trabajo del hospital. El contraste entre la imponente figura de Zeke y la delgada complexión de Jesse era sorprendente. Obviamente, sorprendente, pero ahora había una conexión inconfundible entre ellos. Queríamos venir, dijo Maggie con calidez, para daros las gracias como es debido. Los ojos de Jesse se iluminaron al ver a Tyler, que ahora estaba sano y despierto, y le tendía sus manitas. El bebé se había fortalecido cada día desde su milagrosa recuperación, con las mejillas sonrosadas por la salud. Mírate, pequeñajo, dijo Jesse en voz baja, tocando la mano de Tyler. El bebé le agarró el dedo y gorjeó alegremente. Zeke carraspeó. La emoción hacía que su voz sonara más áspera de lo habitual. Te hemos traído algo. Le tendió el paquete envuelto en un sencillo papel azul. Jesse miró a su madre, que asintió con ánimo. Desenvuelto con cuidado el regalo, descubrió un libro encuadernado en cuero. Abrió los ojos como platos al abrirlo. Dentro había fotos del viaje de Tyler desde sus días más enfermos hasta su recuperación, junto con notas escritas a mano por Zeke y Maggie. Queríamos que tuvieras algo para recordar todo, explicó Maggie, con los ojos empañados, para recordar lo que hiciste por nosotros. No hice nada especial, protestó Jesse en voz baja, pero sus dedos recorrieron las fotos con cuidado. Ellen puso una mano sobre el hombro de su hijo. Siempre has tenido el don de ayudar a los demás, Jesse, incluso cuando nosotros no tenemos mucho. Zeke miró a su alrededor en la pequeña sala de estar y observó los muebles desgastados y las cortinas remendadas. Vio la dignidad en su pobreza, la forma en que aprovechaban al máximo lo poco que tenían.
Se sintió humilde al pensar en cómo esta familia con tan poco le había dado algo invaluable. ¿Sabes?, dijo Zeke con la voz cargada de emoción. He conocido a muchos tipos duros en mi vida, moteros que se enfrentaban a cualquier cosa sin pestañear. Se arrodilló a la altura de Jesse, con su chaqueta de cuero crujiendo. Pero tú, chico, eres la persona más valiente que he conocido nunca. Jesse se sonrojó y apretó el álbum de fotos contra su pecho. Solo hice lo que me pareció correcto, señor Caldwell. Llámame Zeke, dijo, y luego abrazó a Jesse con fuerza. Eres un verdadero héroe, hijo. No lo olvides nunca. Jesse le devolvió el abrazo, con sus pequeños brazos apenas alcanzando los anchos hombros de Zeke. Cuando se separaron, Jesse sonreía. No era su habitual sonrisa tímida, sino una sonrisa brillante y genuina que iluminaba todo su rostro. Simplemente estaba feliz de haber ayudado, sin pedir nada a cambio por el milagro que había traído a sus vidas. Ellen se secó las lágrimas mientras observaba la escena, y Maggie le estrechó la mano. Un reconocimiento silencioso entre madres. Tyler gorjeó suavemente, como si quisiera añadir su propio agradecimiento al momento. La luz del sol se filtraba a través de los árboles que se mecían en Thompson Park, proyectando sombras danzantes en el sinuoso sendero por el que Zeke y Maggie caminaban juntos. La cálida brisa primaveral traía el dulce aroma de las flores en flor, y los pájaros cantaban alegremente en las ramas de los árboles. Tyler, que ahora tenía 8 meses y rebosaba salud, saltaba feliz en los brazos de Maggie, con sus manitas alcanzando todo lo que le llamaba la atención. Mira esa sonrisa, dijo Maggie, ajustando la pequeña gorra de béisbol de Tyler. Cada día está más activo. Zach observaba a su hijo con asombro, todavía maravillado por el milagro de su recuperación. El recuerdo de aquellos días oscuros en el hospital parecía ahora una pesadilla lejana, sustituida por la alegría de ver a Tyler crecer más fuerte cada semana que pasaba. Sus mejillas regordetas estaban sonrosadas, sus ojos brillantes y curiosos, nada que ver con el bebé pálido y enfermizo que una vez yacía inmóvil en esa cuna del hospital. Encontraron un lugar tranquilo, bajo un roble frondoso, donde Maggie extendió una manta a cuadros sobre la hierba. Zeke la ayudó a acomodarse, con movimientos más suaves de lo que cabría esperar de alguien que conocía su duro pasado. La luz del sol que se filtraba a través de las hojas creaba dibujos en la cara de Tyler, mientras él reía y se estiraba hacia las ramas. ¿Te acuerdas de cuando pensábamos que nunca volveríamos a oír esa risa?, dijo Maggie con voz suave y emocionada. A Zeke se le hizo un nudo en la garganta al ver a Tyler agarrarse los dedos de los pies. Una imagen de perfecta salud y felicidad. Todos los días, admitió con voz ronca. A veces me despierto pensando que todo fue un sueño. Maggie se acercó y le apretó la mano. Ese simple gesto encerraba años de lucha y esperanza compartidas entre ellos. Tyler se puso boca abajo, se impulsó con los brazos y miró a su alrededor con brillante curiosidad, algo que los médicos habían dicho que tal vez nunca haría. Jesse todavía pregunta por él, dijo Maggie, alisando el fino cabello de Tyler. Su madre dice que reza por Tyler todas las noches. Zeke asintió, incapaz de hablar por un momento. La mención de Jesse todavía removía algo en lo más profundo de su alma, el recuerdo de la fe inquebrantable de un niño que lo había cambiado todo. Sus dedos trazaron distraídamente los tatuajes de su brazo, símbolos de su antigua vida que ahora parecían contar una historia diferente. Tyler gateó hacia su padre, con la determinación reflejada en sus pequeños rasgos. Zeke lo cogió en brazos y lo abrazó con fuerza. El cálido peso del bebé contra su pecho, el latido constante de su corazón sano, le hizo llorar. Allí, bajo la luz moteada de una tarde de primavera, la dura coraza que había llevado durante tantos años finalmente se derrumbó por completo. «Hola, pequeño», le susurró, con la voz cargada de emoción. «Eres nuestro milagro. ¿Lo sabes?». Maggie se acercó y los abrazó a los dos. Juntos se sentaron en la tranquila tarde, con su pequeña familia completa y sana. Tyler levantó la mano para acariciar la mejilla de su padre, sin ser consciente del profundo impacto que su recuperación había tenido en todos ellos. La suave brisa agitaba las hojas sobre ellos y la risa encantada de Tyler
resonaba en todo el parque. Zeke abrazó a su hijo con más fuerza, mientras las lágrimas rodaban sin vergüenza por sus mejillas curtidas. En ese momento, rodeados por la sencilla alegría de estar juntos, encontraron la paz que habían buscado desesperadamente durante aquellos días oscuros. Tyler se acurrucó contra el pecho de su padre, con sus pequeños dedos agarrados al borde de la chaqueta de cuero de Zeke. El antiguo Hells Angel, antes conocido por su corazón endurecido, ahora estaba transformado por el amor y la gratitud, sosteniendo en sus brazos su mayor bendición. Espero que te guste esta historia. Por favor, comparte cuál es tu parte favorita de la historia y desde qué parte del mundo la estás viendo. Que tengas un maravilloso